Estuvimos estudiando en la última clase lo que era una reacción química. Estuvimos viendo la diferencia entre cambios físicos y cambios químicos. Decíamos que un cambio químico es aquel en el que una o varias sustancias se transforman en otra o en otras diferentes. Normalmente se representa de esta manera. Veis que en la parte izquierda de esa flecha, se representan lo que se denominan los reactivos. En este caso he indicado el reactivo A y el reactivo B, que serán dos sustancias químicas, las que sean, ¿de acuerdo? Y a la derecha de la flecha se indican los productos que se generan, las sustancias químicas nuevas que se producen en esa reacción química. En este caso he puesto dos productos genéricos que estoy llamando C y D. Os pongo un ejemplo para que quede un poquito más claro. Veis la reacción de combustión del metano. El metano es un hidrocarburo muy simple que solamente tiene un carbono. Aquí podéis ver la forma que tiene el metano. Veis que solamente tiene en la molécula un carbono y 4 átomos de hidrógeno unidos a este. Pues esta sustancia, el metano, reacciona con el oxígeno y como en todas las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono y agua. Esta sería la forma de representar la molécula de oxígeno, como veis, dos átomos de oxígeno unidos por una unión doble, y el dióxido de carbono, el átomo central de carbono unido a dos átomos de oxígeno. Aquí tenéis la forma de representar la molécula de agua. Como veis, es una molécula angular, el átomo de oxígeno unido a los dos átomos de hidrógeno. Pues esa es la manera de representar químicamente una reacción química, un proceso químico. Consiste en escribir la ecuación química donde se indican las fórmulas de cada una de las sustancias químicas implicadas, los reactivos y los productos. Una vez que ya sabemos lo que es una ecuación química, debemos dar un paso adelante. Y os digo por esto porque es importante que entendáis que las ecuaciones químicas os transmiten información. Ya hemos visto que la información principal podría ser las sustancias que están implicadas. Es decir, si yo veo que en los reactivos aparece el metano y el oxígeno, pues yo ya sé que los reactivos son metano y oxígeno. Y en los productos, si me encuentro el dióxido de carbono y el agua, yo sé que en esa reacción química se va a generar dióxido de carbono y agua. Pero hay un aspecto que complementa a esa información que os estoy diciendo, y es la parte cuantitativa. Nos podríamos plantear la siguiente pregunta. ¿En esa reacción de combustión del metano reacciona una molécula de metano con una molécula de oxígeno? ¿Y siempre se va a formar una molécula de dióxido de carbono y una molécula de agua? Pues la respuesta es que no necesariamente. Y es que en cada reacción química se involucran un número determinado de moléculas de cada uno de los reactivos y se produce un número concreto de moléculas de productos. Luego, más adelante en el tema, estudiaremos este aspecto que es, como os digo, súper importante en las reacciones químicas. Por ahora, quiero que entendáis que acompañando a las fórmulas químicas de las sustancias implicadas, vais a ver escritos unos numeritos colocados delante de las fórmulas que nos informa de la cantidad de moléculas de esas sustancias químicas implicadas en esa reacción. Veis que he colocado un 1 delante del metano, un 2 delante del oxígeno, un 1 delante del CO2 y un 2 delante del agua. ¿Qué significa esto? Pues el significado es el siguiente. Yo puedo, al leer esa ecuación química, decir que una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno y se produce una molécula de dióxido de carbono
y 2 moléculas de agua. Esos números que se colocan delante de las fórmulas tienen un nombre un poquito raro en química. Se denominan coeficientes estequiométricos y son muy importantes a la hora de hacer cálculos con reacciones químicas. Decíamos al principio del tema que en toda reacción química ocurre una reorganización de los átomos. Realmente en química los átomos están, como bien sabes, unidos unos con otros, formando lo que se llama enlaces químicos. En estas sustancias que son moleculares se ven muy bien las uniones químicas entre átomos. Nos podríamos fijar, por ejemplo, en el carbono que se encuentra presente en la molécula de metano. Esta esfera representa el átomo de carbono y esas pequeñas esferas de color rojo representan los 4 átomos de hidrógeno que están unidos a él. ¿Dónde está el carbono en los productos? Pues si te das cuenta, el carbono no se encuentra en el agua. El agua solamente tiene oxígeno e hidrógeno. Pues efectivamente, ahí lo tienes. Este átomo de carbono que está presente en el metano, al final se encuentra presente en otra sustancia química diferente, que es el dióxido de carbono. ¿Veis? Se han tenido que romper los enlaces químicos entre el carbono y el hidrógeno, liberarse de alguna manera esos átomos y ahora reorganizarse de otra manera formando enlaces químicos nuevos. Por eso yo te he escrito aquí que todas las reacciones químicas, de alguna manera, algunas más fáciles que en otras, lo que ocurre es una reorganización de átomos. Implica siempre la ruptura y la formación de enlaces químicos nuevos. Lo que te he comentado con el carbono también realmente ocurre con el resto de los átomos que intervienen en esa reacción. Fíjate, por ejemplo, en el oxígeno. Aquí aparecen las 2 moléculas de oxígeno. Pues esos enlaces químicos que unen esos 2 átomos también se tienen que romper. Y al final, fíjate que el oxígeno, estos 4 átomos de oxígeno que aparecen o intervienen en los reactivos, nos los vamos a encontrar tanto en la molécula de dióxido de carbono como en la molécula de agua. Estos 4 átomos están aquí, fíjate, 1, 2, 3 y 4. Los mismos 4 átomos que están en los reactivos tienen que estar en las sustancias químicas que se forman en los productos. 4 átomos de oxígeno, 4 átomos de oxígeno. Y por supuesto, los 4 átomos de hidrógeno que estaban formando parte de la molécula de metano, pues están aquí presentes, pero ahora en la molécula de agua. No es posible que en una reacción química se destruyan átomos, es decir, los que están formando parte de los reactivos nos los vamos a encontrar en los productos. Ni podemos crear átomos mediante una reacción química, pero tampoco podríamos destruir átomos mediante una reacción química. Por eso, y lo veremos más adelante, y es muy importante, en todas las reacciones químicas no es posible crear materia, átomos, ni tampoco destruirla. Simplemente se reorganizan los átomos y forman sustancias químicas nuevas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de reacciones químicas. Muy facilita. Fíjate, en el primer ejercicio podéis ver la reacción de síntesis del agua. En química, cuando hablamos de reacciones de síntesis, estamos hablando de reacciones en las que se forma una sustancia química, como por ejemplo en este caso el agua, sustancia química súper importante para la vida. ¿Cuáles son los reactivos que se requieren para producir agua, para sintetizar agua? Pues el oxígeno, ahí lo tenéis, y el hidrógeno. 2 reactivos para formar una única sustancia química, el agua, cuya fórmula química, ya sabes, es H2O. ¿Cuál es el producto de la reacción? El agua. En este otro ejemplo
se sintetiza una sustancia química que es en química muy importante y que tiene muchísimos usos tanto a nivel industrial como incluso a nivel doméstico. Nosotros tenemos en casa amoníaco, pero realmente lo que tenemos en casa no es amoníaco puro, es, digamos, un preparado de amoníaco, es decir, se disuelve esta sustancia química, que es un gas a temperatura ambiente, en agua y resulta una disolución acuosa de amoníaco. Y nosotros utilizamos esta disolución de amoníaco para limpiar en casa. ¿Cuáles son las sustancias químicas que se necesitan para sintetizar amoníaco? Pues como puedes comprobar, en el amoníaco tenemos nitrógeno e hidrógeno. Pues para sintetizar amoníaco necesitamos nitrógeno e hidrógeno. Aquí tenéis algunos ejemplos de tipos de reacciones químicas. Esta clasificación nos puede servir para este curso. Fíjate, en el primer caso tenemos una reacción que ya hemos comentado anteriormente, como es la reacción de oxidación del hierro. El hierro reacciona con el oxígeno y se obtiene óxido de hierro 3. A estas reacciones se le llaman reacciones de oxidación y reducción. También hemos comentado la reacción de síntesis o formación de una sustancia química, en este caso el amoníaco, a partir de nitrógeno e hidrógeno. Hay veces que una sustancia química se descompone en otras sustancias químicas más simples. En este caso, el carbonato de calcio, componente mayoritario de la roca caliza, se descompone por el calor en óxido de calcio y dióxido de carbono. En química existen unas reacciones químicas que son muy importantes y son las reacciones ácido-base. En estas reacciones siempre necesitamos dos sustancias químicas, una con características ácidas y otra con características básicas. Pues estas reaccionan y siempre se obtiene una sal y agua. A estas reacciones se les llaman reacciones de neutralización del ácido con la base. Y por último, las reacciones de combustión, muy importantes porque en muchos casos utilizamos estas reacciones para obtener energía. En el ejemplo tienes la reacción de combustión de una sustancia orgánica, como es el propano, cuya fórmula química es C3H8, que reacciona con el oxígeno, ambos son los reactivos, y como productos de reacción, como en todas las reacciones de combustión completa, se obtiene CO2, dióxido de carbono, y agua. Veíamos el otro día una serie de indicadores que nos advierten de que está ocurriendo una reacción química. En estas imágenes puedes observar que cuando se mezclan algunos reactivos en estado líquido o en disolución, se genera un sólido insoluble. La aparición de ese sólido como producto de reacción nos está indicando que esos reactivos están reaccionando. El desprendimiento de gases también nos informa de alguna posible reacción química. Seguro que has visto en algunos medicamentos efervescentes la generación de un gas, de unas burbujitas, cuando tratas de disolverlo en agua. Ese gas es dióxido de carbono, CO2, y se forma por una reacción química. El CO2 es un producto de reacción. Ese medicamento incorpora dos sustancias que reaccionan con el agua. Una de ellas se llama hidrógeno carbonato de sodio, aunque la gente lo conoce como bicarbonato de sodio. Esta sal reacciona con algún ácido orgánico, como por ejemplo el ácido cítrico, y se genera el dióxido de carbono. Otro aspecto que debes de conocer es la variación de energía que acompaña a cualquier cambio químico y que hace que el entorno donde ocurre la reacción se enfríe o se caliente. Esto hace que las reacciones químicas se clasifiquen en dos grandes grupos. Aquellas que absorben energía son las llamadas reacciones endotérmicas y las que liberan al medio exterior energía, que se conocen como reacciones exotérmicas. Ese es el calor que se puede aprovechar en las reacciones de combustión cuando se quema algún combustible. Por último, existen en muchas reacciones un cambio de color a medida que la reacción ocurre. Esto es así cuando los reactivos y los productos tienen colores diferentes.
Estos son algunos de los indicadores más llamativos que te informan de que está ocurriendo una reacción química. Un aspecto muy interesante sobre cualquier reacción química es la velocidad a la que ocurren. Hay reacciones químicas que son muy rápidas y otras, como por ejemplo la oxidación del hierro, que es un proceso muy lento. ¿Se puede medir la velocidad de una reacción química? Como bien sabes, los reactivos se van consumiendo a medida que evoluciona la reacción. Y los productos, hemos dicho, que se van produciendo, se van generando sustancias químicas nuevas. Pues una posibilidad para medir la velocidad de una reacción química es medir a qué ritmo se van consumiendo los reactivos o bien a qué ritmo se producen los productos de reacción. Por tanto, de una manera genérica, podríamos decir que las reacciones que ocurren de una manera muy rápida se consumen los reactivos rápidamente en el tiempo. O bien que los productos se generan rápidamente, se genera por unidad de tiempo mucho producto de reacción. Analizamos ahora qué factores influyen en la velocidad de una reacción. Son muchos los factores que influyen en el que una reacción vaya más rápida o vaya un poquito más lenta. Uno de esos factores es la naturaleza de los reactivos. Y para que lo entiendas, te voy a poner un ejemplo de 3 reacciones químicas que ocurren entre diferentes metales y el agua. Fíjate, el sodio reacciona de una manera muy rápida con el agua. Nada más entrar en contacto el sodio con el agua, reaccionan y lo hacen de una manera muy enérgica. Dice tu libro que el sodio debe de manipularse con cuidado con el agua porque la reacción de oxidación es muy explosiva y se desprenden burbujas y energía. Esas burbujas que se generan en la reacción corresponden a la sustancia química hidrógeno, que es un producto de reacción. Por el contrario, si ponemos en contacto hierro con oxígeno, esa reacción realmente ocurre y decimos que el hierro se oxida en contacto con el agua y con el oxígeno. Pero esa reacción es muy lenta. Necesitamos al menos varios días para percibir que se ha oxidado el hierro. Decimos que es una reacción muy lenta. Y por último, si ponemos en contacto plomo, el elemento químico plomo, un metal, en contacto con agua, esa reacción en esas condiciones no ocurre. Para que reaccionara el plomo con el agua necesitaríamos unas condiciones más enérgicas. Por eso te comenta tu libro que 2 reacciones pueden ser similares y sin embargo las velocidades ser completamente distintas según los reactivos que se utilicen. No todos los metales reaccionan de la misma manera con el agua. La concentración de los reactivos es otro factor que influye en el que la velocidad de la reacción sea rápida o lenta. Fíjate que en este caso vamos a trabajar con una reacción entre un metal, como es el zinc, y el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido muy importante en química que se obtiene por disolución de un gas de una sustancia pura como es el cloruro de hidrógeno. Pero esa disolución puede contener o mucho cloruro de hidrógeno en un volumen determinado o poco. Por lo tanto, las disoluciones podríamos decir que son o bien concentradas o bien diluidas. Las disoluciones diluidas son aquellas que tienen poco soluto, poca cantidad, en este caso, de cloruro de hidrógeno en la disolución, mientras que las disoluciones concentradas tienen mucho. Pues vamos a hacer reaccionar 2 disoluciones con zinc, pero utilizaremos concentraciones distintas. Dice tu libro que en 2 tubos de ensayo se introducen limaduras de zinc, trocitos de zinc metálico, y se añade ácido clorhídrico concentrado en uno de ellos y diluido en el otro.
Es decir, llevamos a cabo la misma reacción, pero en dos sitios distintos con concentraciones distintas de ácido clorhídrico. Observa los productos de reacción. Cloruro de zinc, que se va a quedar disuelto en agua y se van a formar pequeñas burbujas de hidrógeno gaseoso. En el primer caso se desprende más cantidad de burbujas de hidrógeno y eso significa que la reacción es mucho más rápida. Como ves, la concentración de uno de los reactivos, el ácido clorhídrico, influye en el que se genere más producto de reacción. Otro factor que influye en la velocidad de la reacción es la superficie de contacto entre los reactivos. Y con un ejemplo lo vas a entender. El carbonato de calcio, la roca caliza, reacciona con el ácido clorhídrico. El carbonato de calcio es, como ves, un sólido y reacciona con el clorhídrico, con el ácido clorhídrico, que es una disolución acuosa, en estado líquido. Si yo pongo a reaccionar el carbonato de calcio y lo desmenuzo, lo hago trocitos sólidos muy chiquitos, la reacción ocurre de una manera más rápida. Por tanto, si yo quiero que esa reacción ocurra de una manera más rápida, lo que haré será desmenuzar, triturar, pulverizar el carbonato de calcio de manera que el tamaño de las partículas sea lo más pequeño posible. Muchísimas reacciones químicas se llevan a cabo en presencia de unas sustancias químicas que se conocen con el nombre de catalizadores. Los catalizadores son especies químicas que intervienen en la reacción, no son reactivos, no son productos, pero están presentes en el medio de reacción. Y su presencia hace que se incremente la velocidad de la reacción. Fíjate si son importantes que en las células de los organismos vivos ocurren muchísimas reacciones, pues todas ellas están catalizadas y en la mayoría de los casos son las proteínas las que intervienen, las que juegan ese papel de incrementar la velocidad de una reacción.